Adicionalmente, contienen también o están dotadas con 750 euros mensuales para en concepto de alojamiento y manutención los meses de estancia en España. La inmensa mayoría de nuestros programas de máster suelen tener una duración de entre 10 y 11 meses. Hay algunos que tienen duración de año y medio, pero son muy pocos. Aparte de las becas que mencionaba, tenemos ayudas al estudio. Las ayudas al estudio, en cambio, tienen una financiación parcial. Comprenden un porcentaje variable de la colegiatura, de la matrícula, comprenden el billete de avión y el seguro médico, pero no tienen dotación mensual. Es cierto que la inmensa mayoría de nuestra oferta de maestría son becas, las ayudas al estudio son muy pocas y básicamente están dirigidas a maestrías en escuelas de negocios, tipo MBA, etcétera. Dentro también de esa categoría o sumada a esa categoría de becas y ayudas al estudio, están también, tienen que tener en cuenta que tenemos títulos oficiales y títulos propios. Los títulos oficiales, también la mayoría de nuestra oferta, son aquellos que van a tener luego un reconocimiento automático por parte del Ministerio de Educación de Colombia. Eso es algo que hemos detectado estos últimos 3 o 4 años, que es de muchísimo interés para los candidatos, el optar y el cursar maestrías que sean títulos oficiales, pero también tenemos otros que son propios. ¿Por qué motivo? Porque tenemos, ya lo he mencionado, alguna maestría en alguna escuela de negocios o incluso en alguna universidad pública que tienen mucho prestigio, académicamente son muy interesantes, pero es verdad que no tendrán ese reconocimiento automático por parte del Ministerio de Educación. Si tienen dudas sobre si un programa es beca o ayuda al estudio o si tiene carácter oficial o es título propio, lo que deben hacer es consultar nuestra página web en el apartado de becas. Es donde está publicada la oferta, que comenzó, como ya he dicho, el pasado 24 de enero y pueden optar por 2 vías. La oferta de becas de posgrado está dividida desde el año pasado en la dirección actual de la Fundación, lleva 2 años y medio, decidió visibilizar el compromiso de Fundación Carolina con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en Naciones Unidas y con las 5 P's asociadas a esos ODS y a esa Agenda 2030. Esas P son personas, planeta, prosperidad, paz, partenariados, alianzas. Entonces, como decía, la dirección de la Fundación el año pasado decidió sustituir nuestra oferta de maestría tradicional, que está dividida en áreas de conocimiento, en 6 áreas de conocimiento, por estas P's. Eso supone que en la P de Planeta encontrarán maestrías de diferentes áreas de conocimiento. Yo les aconsejo que naveguen en la web, que busquen programas de su interés. En caso de que les genere alguna confusión la búsqueda a través de esas P's, en el ángulo superior derecho de la oferta de becas tienen un buscador que permite buscar maestrías tanto por materias como por instituciones académicas españolas. Son las 2 vías para localizar maestrías que puedan ser de su interés y, como ya he dicho anteriormente, se formaliza toda la solicitud a través de la web. Se tiene que completar el currículum vitae en el formato que encontrarán en nuestra web. Es un formato establecido por Fundación Carolina. Conviene completar todos los ítems, la trayectoria académica, la experiencia profesional en caso de que el candidato o la candidata cuente con experiencia profesional. Se plantean algunas preguntas sobre cuáles son los objetivos a corto o medio plazo de los candidatos en caso de obtener la beca, etcétera. Entonces, bueno, mi consejo es que completen todos esos ítems. La convocatoria, el formulario, digamos, se accede a través de la web, como ya he dicho, y la solicitud queda enviada desde el inicio del proceso. Lo que permite nuestra plataforma es que un candidato, más allá de que haya hecho el envío desde un inicio, pueda acceder con sus claves, con su correo electrónico y su contraseña al formulario cuantas veces quiera y lo vaya completando de manera paulatina hasta el próximo 17 de marzo a las 9 de la mañana, hora española. Adicionalmente a la convocatoria general de becas de posgrado, este año contamos con 2 apartados en nuestra oferta de becas que podrán ver en nuestra web, que son las becas de estudios institucionales. También pueden optar a esas becas en 2 áreas. Tenemos unas becas llamadas Bicentenario, quieren conmemorar el bicentenario de las independencias de los países centroamericanos, con la excepción de Panamá. Pero a esas becas Bicentenario puede optar también cualquier titulado superior colombiano.
¿Por qué razón? En el resto de maestrías, en la convocatoria general, convocamos 1 o 2 becas para toda América Latina. En este caso de las becas Bicentenario, convocamos en cada una de esas maestrías, creo recordar que son 10, y sobre todo especializadas en temas de informática e ingeniería. Son 2 becas las que convocamos, pero se llaman Bicentenario porque tienen la particularidad de que una de esas 2 plazas está reservada para uno de los países centroamericanos que celebran el bicentenario de su independencia. La segunda plaza es libre para cualquier otro país latinoamericano. Por eso también pueden optar a esos programas. Adicionalmente a estas becas Bicentenario, tenemos un área de becas STEM para tituladas superiores. Es un programa que cuenta con el patrocinio de la Fundación Repsol. Como he mencionado al principio de mi intervención, la Fundación es una alianza público-privada de cooperación española, pero con la ayuda de empresas españolas multinacionales que financian también parte de nuestro presupuesto, y la Fundación Repsol en concreto patrocina este programa. Y esta tiene la particularidad que está dirigido exclusivamente a mujeres, es decir, cualquier titulada superior latinoamericana en ciencia, ingeniería, tecnología o matemáticas puede solicitar uno o varios programas de esa oferta de STEM. En caso de que, pongamos un ejemplo, una ingeniera puede solicitar un programa o 2 de la oferta de STEM, puede solicitar un programa de la oferta de Bicentenario y 2 de la convocatoria general de posgrado. Es decir, el cómputo o el cálculo de máximo 5 maestrías que se pueden solicitar comprende cualquier apartado de nuestra oferta de maestría. Da igual que sea la oferta de posgrado general, que sean las Bicentenario o sean las STEM que acabo de mencionar. Más allá de esta oferta de becas de maestría, que es como ya he dicho también, por la que somos más conocidos, no en balde un año normal, y esto tiene relación con lo del supuesto elitismo de la Fundación. Un año normal hay entre 40.000 y 50.000 personas en toda América Latina que solicitan una beca de la Fundación. Eso pues hará que comprendan lo complicado que resulta, lo difícil que resulta obtener una de estas becas. Este año convocamos algo más de 200 becas de maestría. Con ese nivel de demanda es muy difícil, pero yo siempre digo lo mismo. La única manera de no obtener una beca de la Fundación es no solicitarla. Obviamente es complicado, deben ser conscientes de ello, pero insisto que les animo a que participen en la convocatoria. Ha habido además precedentes de candidatos que han solicitado la beca un año, han perseverado, no la han obtenido, lo han solicitado en segunda ocasión, incluso en tercera, y han acabado teniendo la beca. Obviamente no hay una garantía de obtención de beca en ningún caso, es un concurso de méritos, se evalúa el currículum de cada candidato. Además, en el proceso de evaluación, que intentamos que sea lo más objetivo y riguroso posible, involucramos a la Universidad Española en la que se va a cursar esa maestría y también a un especialista independiente, alguien que no tiene vínculo ni con la universidad ni con la Fundación Carolina, y ahí es donde se deciden qué personas o qué candidatos de maestría avanzan más en el proceso. Esos candidatos que avanzan más en el proceso tendrán una entrevista por videoconferencia. Esa entrevista la hace personal de la Fundación Carolina, del Departamento de Formación del que yo formo parte. Y finalmente, en torno a finales del mes de junio, mes de julio, comunicamos el resultado de la convocatoria. Esa comunicación es individual por cada maestría, por cada solicitud y a través de correo electrónico. El otro gran apartado de becas de nuestra oferta, y es gracias al cual tenemos un convenio ya desde hace años con la Universidad Surcolombiana, es el apartado de becas para docentes universitarios y contempla 2 modalidades, becas de doctorado y becas de estancias cortas postdoctorales. ¿Por qué estas becas están dirigidas en exclusiva a docentes universitarios? Porque la Fundación, este programa es posterior al de máster, el máster empezó en 2000, doctorado en 2003 y estancias cortas postdoctorales en 2004, intenta en la medida de nuestras posibilidades contribuir a paliar el déficit de doctores en los planteles docentes de las universidades que apuestan por colaborar con la Fundación en estos programas. Y en el caso de las estancias cortas, lo que intentamos facilitar es el intercambio académico de alto nivel. Estamos hablando ya de doctores, de profesores universitarios. Intentamos facilitar
o promover el establecimiento de redes de intercambio académicas entre universidades latinoamericanas y Fundación Carolina. Y las universidades españolas. La Fundación Carolina, digamos, es el eje un poco que vertebra todo esto. El convenio establece un régimen de cofinanciación, es decir, la universidad, en este caso la surcolombiana, invierte también un dinero en la beca. Es una inversión en personas, en su personal, en su plantel docente, que va a repercutir en la propia universidad. Estamos hablando, por ejemplo, de docentes que van a hacer el doctorado en España, van a venir a lo largo de 3 años, van a adquirir una experiencia internacional y además se van a doctorar. Están obligados, por tanto, dado que hay una inversión por parte de la universidad de origen, a reintegrarse, a reincorporarse a su universidad, a regresar a Neiva y seguir desarrollando, Elías Amortegui es un buen ejemplo, su labor como docentes. En el caso de las estancias cortas postdoctorales, exactamente igual. Hay un compromiso de retorno, también hay un compromiso económico por parte de la Universidad Surcolombiana. Luego ya hablaré con detenimiento de la dotación de ambas becas, pero insisto que todo esto explica por qué se dirigen a docentes universitarios. El nivel de demanda difiere mucho de las becas de maestría, claro, porque la convocatoria de maestría es una convocatoria abierta y la de doctorado es cerrada en cuanto a los perfiles. Tenemos convenio con 164 universidades e instituciones en toda América Latina actualmente en el programa de doctorado de estancias cortas. El país en el que tenemos mayor número de convenios en vigor es Colombia, precisamente. Tenemos actualmente 26, si no recuerdo mal. Y el plazo de solicitud de estas becas comenzó también el pasado 24 de enero. El plazo de solicitud siempre es más amplio en los programas de doctorado y estancias cortas, este año en concreto hasta el 8 de abril inclusive, y bueno, esperemos sumar más candidaturas de la Universidad Surcolombiana y, por supuesto, sumar más becas. Hemos dado 5 becas a lo largo de estos años de colaboración. Podemos conceder una beca máxima de doctorado por año y una de estancias cortas postdoctorales por año. Ese es el cupo máximo, no significa, no hay automatismo ni muchísimo menos en la adjudicación, porque los docentes que presente la Universidad Surcolombiana no solo compiten entre sí si presentan más de una candidatura, sino que compiten por la plaza con el resto de docentes latinoamericanos. Este año hemos convocado 35 becas de doctorado y 50 de estancias cortas postdoctorales para toda América Latina y resulta muy meritorio obtener una de estas becas. Es verdad que, a diferencia de los 40.000 o 50.000 candidatos de maestría, aquí estamos hablando de unos cientos. Un año normal solemos rondar en torno a 350, 400 candidatos en doctorado de estancias cortas, pero es un programa que tiene cualitativamente una competencia muy alta. El proceso de selección difiere también de las becas de maestría. Nosotros, en el caso de las becas de doctorado, sí que involucramos en una fase inicial a la Universidad Española, es decir, en el momento que se cierra la convocatoria, derivo los currícula por la Universidad Española que ha solicitado el candidato, derivo esos currícula a esa universidad, hacen una preevaluación. Los que reciben el visto bueno a que esos perfiles serán aceptados posteriormente en el doctorado irán al comité final. Y en el caso de las estancias cortas postdoctorales, todos son evaluados por ese comité final. Ese comité final está integrado por 7 especialistas académicos independientes de diferentes áreas de conocimiento y diferentes universidades españolas, todos ellos doctores, y al final son otros académicos los que están evaluando a esos otros académicos latinoamericanos que bien han solicitado beca de doctorado o de estancias cortas postdoctorales. Es cierto que las becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales, aparte de la particularidad de que están dirigidas a docentes, tienen también otra gran diferencia respecto a las de maestría. Un candidato de maestría que obtiene la beca de la Fundación consigue automáticamente la admisión por parte de la Universidad Española, puesto que, como ya he mencionado, la Universidad Española también participa en el proceso de selección. En el caso de las becas de doctorado y estancias cortas, el candidato, de manera previa o paralela a la solicitud de beca de la Fundación, tiene que contactar con la Universidad Española en la que quiere estudiar el doctorado o una investigación postdoctoral y obtener una carta de aceptación o invitación. En el caso de las becas de doctorado, el calendario académico en español difiere del de Colombia, es de mediados de enero en su país hasta mediados de diciembre. En España es desde septiembre de un año
hasta julio del siguiente. ¿Qué implica esto? Si un candidato a beca de doctorado ahora intenta obtener una carta de admisión de una universidad española, contactando con el departamento en el que quiera cursar sus estudios, con la escuela de doctorado, normalmente obtendrá la respuesta de que no es posible facilitar una carta de aceptación. Sí que en su defecto puede solicitar, y la Fundación admite, una carta de preadmisión. Las admisiones definitivas al programa de doctorado son en el mes de octubre, por lo tanto, por eso mencionaba que es complicado conseguir una carta de aceptación con tanta anticipación, con tantos meses de margen, pero insisto que pueden solicitar esa. Un candidato a beca de doctorado, además, puede contactar con varias universidades que sean de su interés, solicitar esas cartas de preadmisión, pero luego es verdad que la solicitud debe ser única. Es decir, un candidato solo puede solicitar la beca de doctorado para cursar el doctorado en determinada universidad española. Aunque contacte con varias, al final la propuesta de beca tiene que ser con destino a una única universidad. En el caso de las estancias cortas postdoctorales es mucho más sencillo porque ya son doctores, lo que tienen que hacer es contactar con un docente español o con una universidad, con un departamento, solicitar una carta de invitación que es bastante más sencilla de obtener. La solicitud, además, a diferencia también de máster, no se hace a través de nuestra web pública, sino que es la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de la USCO, en este caso, quien registra la candidatura informáticamente. De esa forma, nos aseguramos que la Universidad Surcolombiana respalda la candidatura, puesto que, como decía, hay un compromiso económico de por medio, y estos candidatos tampoco, durante el proceso de selección, tienen una entrevista. Estamos hablando de docentes universitarios, tienen un respaldo institucional de su universidad y, por tanto, no estimamos necesario la celebración o necesaria la celebración de esa entrevista. En cuanto a la dotación económica de estas becas, es superior a las becas de maestría, es decir, las becas de doctorado y estancias cortas tienen una dotación mensual de 1.200 euros, es digamos, el ítem o el apartado en el que cofinancia la Universidad Surcolombiana. La universidad aporta el 50% de esos 1.200 euros, la Fundación Carolina el 50% adicional. La beca comprende además billete de avión, seguro médico y la matrícula de los estudios en el caso del doctorado. Es cierto que el doctorando tiene que asumir un pequeño coste anual en la matrícula en concepto de tasas administrativas. La beca de estancias cortas tiene la misma dotación económica que he mencionado, con las mismas características, pero no existe matrícula. La duración de las becas. La beca de doctorado tiene una duración de 21 meses distribuidos a lo largo de 3 años académicos consecutivos. Financiamos una estancia de mínimo un mes, máximo 9 meses el primer año, mínimo un mes, máximo 6 meses el segundo año y de igual manera mínimo un mes, máximo 6 meses el tercer año. Depende del doctorado, depende de las facilidades que obtenga el docente, depende de dónde se desarrolle el trabajo de campo. Son muchas variables las que influyen en que haya doctorandos que agoten esos tiempos máximos de beca o no. Hay doctorandos que vienen esos 21 meses a lo largo de 3 años. Todos los años tienen un retorno a su país, a su universidad. Hay otros, en cambio, que están apenas los tiempos mínimos. Depende, insisto, de varias consideraciones. En el caso de las becas de estancias cortas postdoctorales, la duración de la estancia es de mínimo un mes, máximo 3 meses. Este es, a grandes rasgos, el conjunto de nuestra oferta. No sé si habré dado demasiada información, no he querido extenderme demasiado para dar oportunidad, por supuesto, a que intervenga el profesor Elías Amortegui y, por supuesto, también el tener ocasión con posterioridad de atender a sus preguntas. Muchas gracias. Doctor Juan, muchísimas gracias por esa introducción, por esa explicación. Ya tenemos varias preguntas, las tenemos ya recopiladas para tratarlas al final de la conversación. Entonces, yo creo que en este momento es preciso de pronto darle la palabra al doctor Elías Francisco Amortegui Cedeño. Vuelvo a aclarar que el doctor Elías es docente de la Universidad Surcolombiana, actualmente director de investigaciones,
y doblemente becario del convenio con la Fundación Carolina, en primera instancia para su doctorado y en segunda instancia que se realizará este año para sus estudios postdoctorales. Por favor, les recuerdo, antes de darle la palabra al doctor Elías, que pueden enviarnos sus preguntas, sus dudas, sus consultas a través del Facebook Live, en la página de Facebook donde nos están siguiendo, y nosotros estamos recopilando esas preguntas para poderlas atender al final de esta sesión. Adelante, doctor Elías, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Joana, por el espacio, por la invitación. Al doctor Juan Torres, un abrazo muy caluroso desde Neiva y a todos los miembros de Fundación Carolina, tanto allí en España como aquí en Colombia. Y pues comentarles un poco la experiencia a quienes están ahorita viendo esta transmisión, viendo este en vivo. Yo creo que efectivamente es una muy buena oportunidad para quienes están en este momento como docentes de planta de la Universidad Surcolombiana, porque justamente a través de ese convenio que se tiene entre Fundación Carolina y la Universidad Surcolombiana, pues es que se ha facilitado el tema de estas becas. Y yo creo que aquí es muy importante comentarle a los docentes, a los maestros, a las maestras de nuestra universidad, que todo nace de esa intención, ¿sí? Y de esos primeros lazos y vínculos que uno empieza a hacer con colegas, en este caso del contexto iberoamericano, específicamente el contexto español, en diferentes universidades allí, y es así como nace un poco, ¿sí? En mi caso, yo comencé haciendo el contacto con un docente de la Universidad de Valencia y a través de correos electrónicos empecé a manifestarle mi interés de poder hacer un doctorado allí. Le planteaba un poco mi hoja de vida, mis líneas de investigación. Había mirado también otras universidades, había estado mirando la Autónoma de Barcelona, había estado viendo la Universidad de Sevilla también. Digamos que desde allí es que se empiezan a hacer esos primeros lazos, ¿sí? Un asunto muy importante, más allá de obtener la beca y la posibilidad de la financiación, es que cuando tenemos estas posibilidades, pues nos convertimos de cierta manera también en embajadores, digamos, de nuestro país y en embajadores de nuestra universidad, ¿sí? La primera experiencia que yo tuve antes de concretar el tema de la beca fue invitar a mi universidad a unos colegas que venían de la Universidad de Valencia a un congreso académico que hicimos en la Universidad Surcolombiana, por allá por el 2016, y empieza uno como a establecer esos lazos que ya no son con un docente investigador, sino con todo un departamento, en este caso era el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, y posteriormente pues con las oficinas de relaciones nacionales e internacionales, ¿sí? Y desde allí pues pudimos mantener un convenio entre la Universidad Surcolombiana y la Universidad de Valencia que estaba firmada, creo que es de alrededor del año 92-93, pero que en más de 10 años pues no había tenido mayor viabilidad, ¿sí? Y digamos que así comienza el asunto. Como dice el doctor Juan, es indispensable poder conseguir una preadmisión en una de estas universidades, en uno de estos departamentos. Generalmente, y como lo planteaba el doctor Torres, tienen una muy buena imagen de los investigadores colombianos, nos reciben de muy buena manera y en el caso de la adjudicación ya de la beca, pues es fundamental el apoyo que se tiene. El apoyo que se tiene tanto económico como el apoyo que se tiene en trámites de tipo consular. A nosotros desde Fundación Carolina Bogotá, con Ana Lucía Polanía, justamente se nos ayuda con todo el trámite de embajada, de visa. Hay que hacer un trámite, por lo que estamos más de 3 meses en España, y en Unión Europea, pues hay que hacer un trámite de visas, se nos colabora con ese trámite. Entonces, digamos que es un apoyo que no es solo, digamos, de la Universidad Surcolombiana, sino un apoyo de toda la Fundación Carolina en todos estos trámites. Como comentaba el doctor Juan, hay un apoyo de un seguro médico. En el caso de algunas universidades, no ocurren todas, por lo menos en la de Valencia yo lo pude tener, y es que ya habían unas residencias universitarias en las que a través de un convenio pues se nos facilitaba el hospedaje. Yo lo tuve allí en Valencia por los 3 años del doctorado, y el apoyo económico también es fundamental. Hay un apoyo económico que hace la Fundación Carolina, que se compromete la Universidad Surcolombiana, y que pues eso permite también sufragar los gastos del mantenimiento y de la vida allí en España, justamente para dedicarse uno 100% a la culminación, el desarrollo doctoral, ¿sí? Y digamos que eso se convierte en una experiencia en la que uno promueve la Universidad Surcolombiana, proyecta la universidad también. En esos 3 años puede traer no solo colegas de la Universidad de Valencia, vinieron unos colegas de la Universidad de Extremadura justamente hace 2 años. Con ellos inclusive ya estamos terminando un convenio de cooperación bilateral también
con la Universidad de Extremadura, y ahora pues es como darle proyección a la universidad. Yo me revinculé a la universidad en el 2018, luego del doctorado, y luego participé de las becas para estancias postdoctorales, ¿sí? Y el trámite pues fue efectivamente igual, es hacer el contacto con algún colega allí, en este caso lo hice con la Universidad de Granada, con el profesor Francisco González García, y a través pues, de una carta de aceptación, de una invitación o una preadmisión, pues puede concursar de nuevo para estancia postdoctoral. Y en ese sentido estaré junio y julio en la Universidad de Granada. Hay unos compromisos también, entre ellos la publicación de un artículo, pues justamente producto de la estancia postdoctoral allí, y pues también la posibilidad que podamos establecer un convenio marco con la Universidad de Granada, que en este momento la Universidad Surcolombiana no lo tiene. Entonces es pensar un poco que ese primer paso de la adjudicación de la beca pues también permita favorecer procesos de movilidad, de proyección social que ahora en estos momentos de reacreditación institucional pues nos sirven y son fundamentales para pensar en una universidad que no corresponda solo al ámbito regional, sino al ámbito nacional, ¿sí? Entonces, pues es fundamental. Y miren que el asunto no queda allí. Uno se convierte y hace parte de la familia de la Fundación Carolina. Yo todavía tengo contacto con colegas que estuvieron conmigo en doctorado en el 2016 y ahora con la formación, con la estancia postdoctoral, también mantenemos en contacto con otros docentes de Latinoamérica, en este caso que van a la Universidad de Granada. Y se convierte también en una red muy grande latinoamericana de becarios y exbecarios de la Fundación Carolina. En ese sentido, pues invitar a todos los maestros y maestras surcolombianos a que puedan participar de estas becas. Creo que son muy pocos los docentes que muchas veces se presentan a estas convocatorias y soy un fiel y un ferviente conocedor de que tenemos un potencial muy grande en la universidad. Hay docentes y maestros, maestras, investigadores con muchísimas competencias y muchísimas capacidades para poder postularse a esta beca particular de la Fundación Carolina. Entonces, invitados cordialmente y desde la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales con la doctora Joana, pues pueden tener acceso a toda la información allí también. Desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social también estamos prestos para poder colaborar con todos estos asuntos de movilidad y de formación de alto nivel. Muchas gracias. Bueno, doctora Mortegui, muchísimas gracias. Dejo el video apagado en este momento porque tengo entendido, me han comentado que hay problemas, algunos problemas de transmisión. Entonces, para no ocupar tanto ancho de banda. Entonces, doctor Juan, no sé si de pronto quisieras adicionar algo a lo que ha comentado el doctor Mortegui antes de compartirte las preguntas que nos han estado llegando. Sí, muy brevemente agradecer al doctor Mortegui sus palabras, porque además creo que ha incidido en cuestiones muy interesantes y sobre todo en lo que tiene que ver, en lo que atañe al valor añadido de estas becas. Siempre defendemos el valor individual de cualquier beca de la Fundación, bien para un estudiante de máster, para un estudiante de doctorado o un investigador postdoctoral, pero obviamente el mayor premio que puede tener una beca es el valor añadido que se mencionaba, ¿no? Que mencionaba el doctor Mortegui en su intervención, bien para la firma de convenios entre instituciones latinoamericanas, bien para la aplicabilidad de la beca al regreso al país, bien para estrechar lazos, en este caso entre Colombia y España. Colombia ha sido tradicionalmente el país donde hemos tenido mayor actividad, mencionaba el número de convenios que tenemos y, por supuesto, el mayor número de exbecarios que tenemos en la historia de la Fundación procede de Colombia. Tenemos una colaboración muy estrecha y también lo mencionaba el doctor Mortegui, parte de la culpa, en el mejor de los sentidos, de esa estrecha colaboración y esa cercanía con Colombia es gracias a través de la Fundación Carolina de Colombia, cuya directora ejecutiva es Carolina Olarte. Y, bueno, siempre han destacado, tuvimos delegaciones en Argentina, México en el pasado, pero la que sigue a estas alturas verdaderamente activa y colaborando es la Fundación Carolina de Colombia, a la que, bueno, lógicamente colaboramos muy estrechamente con ellos y a cuyo personal estamos muy agradecidos.
Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Igualmente nosotros con ustedes supremamente agradecidos porque pues nos han permitido capacitar a nuestros docentes con el nivel que comentaba el doctor Amortegui. Y esas es no solamente como llegar a, listo, ok, tenemos a nuestros docentes con doctorados, postdoctorados, sino todas esas oportunidades que surgen a partir de ese tipo de cooperaciones. Ya pues nos contaba el doctor Amortegui de los convenios que se vienen gestionando gracias a esos contactos que él logró realizar durante su estancia y después de su estancia. De verdad que esto pues es una oportunidad espectacular, no solo para los docentes como profesionales y para los estudiantes que ya próximo, pues en unos momentos estaremos resolviendo consultas al respecto, sino también para la Universidad Surcolombiana, y es lo que es el interés común que tenemos, yo creo que la gran mayoría de los que estamos conectados aquí, que es poder seguir proyectando a nuestra Universidad Surcolombiana a nivel internacional. Entonces, bueno, permíteme, Sí. ya la última preguntita que tenemos y arrancamos. Bueno, mi doctor Juan, entonces te cuento que nuestro primer comentario es de la doctora Zuli Cuellar López, que ya la Flamante, flamante doctora desde hace poco tiempo. Promoción 16, si no recuerdo mal. Exacto. La profe simplemente deseaba mandarnos saludos, decir buena tarde a todos y todas, un saludo especial y fuerte abrazo a Juan y agradecer públicamente su disposición y calidez para apoyar a los becarios. Muchas gracias, Zuli. Un placer saludarte por esta vía, aunque sea de manera indirecta. Nos hemos escrito por correo electrónico recientemente. Y bueno, pues como decía, aparte de Elías, Zuli es la otra docente de la Universidad Surcolombiana que se ha doctorado recientemente gracias a este programa conjunto. Perfecto, muchas gracias. Tenemos también el doctor Alfredo Vargas Ortiz, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que nos comenta. Muchas gracias por la información, excelente espacio. Muchísimas gracias. Bueno, Doc, entonces ahora sí vamos con las preguntas. La primera pregunta nos la hace Derly Edith Rivera Charly. ¿Solo es para docentes y egresados y para qué aún y para los que aún estamos estudiando, perdón? Sí, no tenemos becas, digamos, para un nivel académico previo al de grado, a la licenciatura o ingeniería. Nosotros estamos especializados en formación de posgrado. Bien a nivel máster, es decir, cualquier titulado superior, como he mencionado, puede optar a una beca de maestría y luego ya, en caso de contar con una maestría, se puede optar a una beca de doctorado. No lo he mencionado en mi intervención, pero es el requisito que exige a nivel europeo para optar a estudios de doctorado, y en el caso de las estancias cortas se exige la titulación de doctor o doctora. No tenemos nada previo con un nivel, digamos, académico inferior a becas de máster. Perfecto. O sea, es una oportunidad perfecta para nuestros recién graduados o los que están a punto de graduarse, ¿cierto? Sí, indudablemente. Tienen que haber finalizado los estudios, haber finalizado en su totalidad, es decir, que ya hayan podido solicitar el diploma. No exigimos el diploma de licenciado para optar a la beca, pero sí que deben contar cuando menos con una certificación de la Universidad Surcolombiana que acredite que han finalizado los estudios de ingeniería o licenciatura y que, por tanto, pueden optar a la beca. Es el requisito indispensable. Yo les aconsejo, en función de cada especialidad, que revisen en los programas de maestría de nuestra oferta, que sean de su interés, para que vean, puede haber pequeñas variaciones en cuanto a los requisitos en función de la temática del máster, pero la que es común a todos ellos, aparte de la ciudadanía y residencia en América Latina, es el haber finalizado los estudios superiores de grado. Perfecto, muchas gracias. Yo quiero, si de pronto podemos hacer una aclaración aquí para nuestros asistentes, sobre todo para los estudiantes, que de pronto no conocen como nosotros aquí en Colombia y sobre todo en la Universidad Surcolombiana, licenciatura le llamamos al programa de formación de profesores. Ah, vale.
Entonces, sí, ahí diferimos. Bueno, en España ya el uso de la licenciatura está en desuso. Ahora ya se habla de estudios de grado, los estudios universitarios de 4 años. Pero bueno, es verdad que depende de cada país. Aunque hablamos el mismo idioma, a veces difiere la terminología. Así es. Entonces, para que los estudiantes próximos a terminar y los graduados, sobre todo, estén pues como muy conscientes de esta diferencia, que cuando en España y muchos otros países se habla de licenciatura, no quiere decir precisamente lo que nosotros conocemos como licenciatura, que es los programas de formación de profesores de la Facultad de Educación de la universidad, ¿sí? Entonces estamos hablando, digamos que en materia general, de los programas de pregrado, ¿verdad? Bueno. Entonces, la siguiente pregunta es del estudiante, qué pena, no sé si ya se ha graduado, creo que sí, quien ha estado en intercambios internacionales, Wilfran Quiñones Galindo. Para los que recibimos nuestro título para mitad de este año, ¿podemos inscribirnos? Sí, siempre que pueda aportar un certificado que acredite que ha finalizado sus estudios. Perfecto. Daniela Mañosca Cruz nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre título oficial y propio? Qué buena pregunta también, porque creo que para los colombianos es un tema bastante extraño, ¿no? Sí. A ver, es cierto que lo mencionaba, nos ocurrió en otros países con anterioridad, pero en Colombia también está ocurriendo, sobre todo desde hace 3 o 4 años, que suele despertar mayor interés un título oficial, por la razón que mencionaba en mi intervención. El título oficial de una universidad española va a ser reconocido por el Ministerio de Educación colombiano, un título propio no. ¿Qué ocurre? Hay gente, pongamos, un economista, quiere cursar un MBA en una escuela de negocios de mucho prestigio en España. Para él es secundario que ese diploma tenga reconocimiento o no, porque su trayectoria profesional a posteriori tiene una orientación que no va a requerir ese reconocimiento. Pero, en cambio, ya en otras materias sí que normalmente va a ser de mayor interés para un candidato el optar por un título oficial que sea reconocido en su país al regresar, una vez que finalice los estudios. Mencionaba que la mayor parte de nuestra oferta son títulos oficiales, son pocos los títulos propios, pero sí que aconsejo a los candidatos que cuando soliciten una beca de máster se aseguren en función de su interés, si están optando por un título oficial o por un título propio. Pero la diferencia básica, como decía, es que el título oficial va a ser reconocido por el Ministerio colombiano y el título propio no. Perfecto, muchísimas gracias por esa aclaración. De verdad que muy importante para nosotros, pues nuestros sistemas son un poco diferentes. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo si uno aspira, después de sus estudios de posgrado, trabajar en entidades públicas en Colombia. Es aplicable a ambos sectores, pero sobre todo a las públicas, porque exigen sí o sí convalidación del título. Perfecto, entonces creo que con esto ya resolvimos también la duda de Carol Trujillo, que nos pregunta si obtengo el grado en el mes de junio, ¿podría inscribir? ¿Verdad? Ya creo que ya quedó resuelto. Claro, no, si lo obtiene en junio no podría optar en esta convocatoria porque cerramos el 17 de marzo. Tendría que esperar a la siguiente. Pero, sin embargo, pues este espacio es esencial para personas que estén pensando a futuro, el año entrante. Por supuesto que es probable que los términos cambien, es muy probable, ¿no? Pero, claro. Bueno. Además, Joana, hay que tener en cuenta, por eso aconsejo que revisen las bases de cada maestría, las bases de la convocatoria, porque puede haber alguna maestría. Hay casos que valoran y se indican los requisitos que el candidato o la candidata cuenten con alguna experiencia profesional. Es que la oferta es multidisciplinar, tenemos de todas las áreas de conocimiento o de muchísimas. Entonces, es verdad que cada maestría puede tener ciertas peculiaridades. Yo aconsejo por eso que se revisen bien, tanto si es el título oficial o propio, la dotación económica si es becario del estudio y, por supuesto, también los requerimientos, los requisitos.
mencionado, se pueden solicitar hasta 5 becas de maestría, pero bueno, también tiene que haber cierta lógica en esa solicitud. Es decir, no puede un candidato que ha estudiado Derecho solicitar un programa de Relaciones Internacionales que puede tener relación, pero por otro lado uno de Medio Ambiente. Es decir, tiene que haber cierta lógica a la hora de solicitar los programas en función de la trayectoria académica y si se cuenta con experiencia profesional. Entonces, en ese sentido, que el candidato verdaderamente muestre un interés, pueda solicitar hasta 5 programas, pero que tengan una lógica. Por supuesto. Bueno, Duc, entonces, la siguiente pregunta nos la hace Natalia Ana María Rivera. Nos dice, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. ¿Cuáles son exactamente los criterios de selección? Lo pregunto porque es un proceso, entre comillas, sencillo. No piden voluntariado ni carta de motivación. ¿Y qué tanto pesa la nota media? La nota media es importante. No está establecido un porcentaje en el conjunto de la evaluación, pero lógicamente valoramos que tengan un buen promedio, un buen historial académico, un buen récord de notas. Es uno de los parámetros a tener en cuenta, pero se valora el conjunto del currículum. Lo mencionaba, la beca de maestría consiste en completar la hoja de vida en el formato establecido por la Fundación. Ahí se consigna la trayectoria académica a nivel universitario, la experiencia profesional si se cuenta con ella, si ese candidato ha estado en disposición de participar en alguna publicación y luego bueno, hacemos alguna pregunta de texto libre donde queremos saber las motivaciones de cada candidato. La nota media es importante. Deben además consignar desde el año pasado en el formulario tienen que acceder a través de nuestra web o desde nuestra web se dan las indicaciones para acceder a la web del Ministerio de Universidades Español. ¿Por qué motivo? Las universidades españolas para admisión a estudios de máster, esto no atañe ni a doctorado ni a estancias cortas, exigen ya desde hace algún tiempo la nota media equivalente. La nota media equivalente es una herramienta creada por el Ministerio de Universidades de España que posibilita cambiar el baremo, digamos, un titulado superior de la Universidad Surcolombiana. En esa web del Ministerio de Universidades va a volcar qué notas ha obtenido y esa web del Ministerio lo que intenta es unificar las notas medias a nivel mundial. Es decir, resultaba muy complicado en los procesos de selección de la Fundación o de las propias universidades españolas equiparar las notas promedio de Colombia o de diferentes universidades colombianas entre sí, con las de México, con las de Argentina, etcétera. Esta herramienta permite homogeneizar eso. Entonces, cuando accedan a la beca de maestría y vean el formulario, se les requerirá esta nota media equivalente, que es un requerimiento que exigimos desde el año pasado, como decía, porque así nos lo han pedido las universidades españolas, pero la formalización se hace a través de la web del Ministerio de Universidades. Esa información de lo que estoy comentando está en nuestra web, en el formulario de solicitud de beca. Cuando un candidato pide la beca y acceda a su currículum, va a poder revisar esto que estoy comentando. No tengan problemas, no es un trámite algo lento, pero es obligatorio. Alguien que no adjunte esa nota media equivalente quedaría excluido del proceso. Si tienen dudas, como somos bastante conocidos a nivel América Latina, me consta que ya en YouTube hay algún tutorial no oficial de la Fundación, pero ha habido gente que ha grabado algún tutorial, lo ha subido a Internet, o sea que pueden ver qué gestiones hacer para obtener esta nota media equivalente. Excelente, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con la pregunta, ya nos quedan unas 4 preguntitas nomás. Disculpa. Paulita Ángel nos dice, ¿se pueden postular egresados de otras universidades? Yo soy egresada de la Minuto de Dios, que es otra universidad aquí de Colombia. Sí, los conozco. Sí, perfectamente. Es decir, cualquier egresado de cualquier universidad latinoamericana que tenga nacionalidad latinoamericana y residencia en América Latina. Distinto sería, en el caso de doctorado y estancias cortas postdoctorales, tienen que ser docentes de la Universidad Surcolombiana, pero bueno, tenemos convenio con la red universitaria Mutis también, con lo cual un docente de 1 minuto también podría solicitar una beca de doctorado de estancias, pero bueno, en lo que se refiere a becas de maestría, cualquier titulado superior, al margen de en qué universidad se haya titulado. Perfecto. Bueno, aquí entonces tenemos la siguiente pregunta. Fabián Adames, ¿cuánto dura
la beca de doctorado y la financiación es 100%, ¿se hace tipo préstamo o es condonable? La fundación no tiene préstamos en ningún caso. No son becas completas. La duración de la beca es de 21 meses, con la periodicidad que he mencionado en mi intervención, mínimo un mes de estancia cada uno de esos 3 años, máxima de estancia el primer año 9 meses, máxima 6 meses el segundo año y máxima 6 meses el tercer año. 1.200 euros mensuales cofinanciados con la Universidad Surcolombiana y la Fundación, además, en la beca de doctorado proporciona un billete de avión por año, el seguro médico no farmacéutico los meses de estancia en España y, además, la matrícula de los estudios. Es cierto, lo comentaba el doctor Amortegui en su intervención, que entre las 58, no he mencionado esto, pero sí que he mencionado que el candidato nos propone a que Universidad Española quiere venir. Tenemos acuerdo con 58 universidades españolas, están publicadas en nuestra web, 48 públicas, casi la totalidad de las públicas, y 10 privadas. Hay algunas, entre esas 58, hay 25 universidades españolas que cofinancian la beca de doctorado. Es de muchísimo interés para buena parte de las universidades públicas españolas atraer becarios de la Fundación Carolina, becarios de doctorado, porque son docentes universitarios. Entonces, ese interés hace que no aplican estancias cortas. Insisto, esto es solo para becas de doctorado. Hay 25 de las 58 universidades que, como fue el caso del doctor Amortegui, cofinancian la beca de doctorado. ¿Eso qué supone? El total de la beca sigue siendo el mismo, 1.200 euros, pero en lugar de aportar 600 euros la Universidad Surcolombiana y la Fundación, cada una de las 3 partes implicadas aportamos 400 euros mensuales, pero el total sigue siendo el mismo. Hay entre esas 25 universidades 5, que es el caso de la Universidad de Valencia, donde estudió el doctor Amortegui, que en lugar de 400 euros aporta la residencia universitaria. Pero vamos, la cuantía mensual entonces es de 800 euros, 400 Universidad Surcolombiana, 400 Fundación Carolina y la Universidad Española aporta la residencia. Con esa salvedad se trata de becas completas en cualquier caso y Fundación Carolina no trabaja con la beca crédito. No hay, por tanto, que devolver nada a la Fundación. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que es importante y sobre todo sobre otra pregunta que nos había lanzado también Fabián, comentar que en cuanto concierne el convenio entre la Universidad Surcolombiana y Fundación Carolina, la categoría de docentes o el tipo de docentes que pueden postularse son de planta, si es necesario que sean docentes de planta de la universidad y administrativos. Recordad que también el convenio indica que esta convocatoria está abierta para administrativos, pero con la precisión que debe ser de planta. Sí, es correcto. Exacto. Es una condicionante para legalmente, o sea, no es por ser excluyentes, de verdad que pues yo creo que por la misma Fundación Carolina o por la Universidad Surcolombiana nos encantaría incluir a todos los estamentos y todas sus categorías, pero pues legalmente, en términos de subsidios, actualmente solamente podemos convocar a los docentes y administrativos de planta en el marco de ese convenio. Bueno, nuestra penúltima pregunta de Andrés Morales dice, en el proceso de selección de becarios, ¿las personas con maestrías pueden postularse a una beca con la Fundación Carolina para otra maestría en lugar de un doctorado? Sí, no es lo habitual, pero hemos tenido casos de candidatos que habían cursado una maestría en Colombia o a lo mejor fuera de Colombia que han solicitado una beca de la Fundación para cursar la maestría. No es excluyente el hecho de contar ya con una maestría para solicitar una beca de la Fundación. Perfecto. Y ya, entonces, entonces, para finalizar, estoy acá copiando y pegando. Sí, normal. Discúlpame. Bueno, aquí tenemos 2 preguntas sobre el tema del nivel de inglés que se exige. Algunos nos preguntan, nosotros tenemos un centro de idiomas en la universidad, perdón, que se llama ILEBusco, que certifica
internamente el nivel de inglés de las personas. Entonces yo creo que puedo resumir esas dos preguntas en ¿qué certificación se requiere y qué ente certificador se requiere para el tema del idioma? En principio, cualquier centro oficial que pueda acreditar un nivel de inglés. Es cierto, la normativa europea establece y aplica en España que se debe contar con un nivel de inglés B1 o equivalente, pero luego es cierto que no todas las universidades lo exigen. Recomiendo, por tanto, de nuevo, revisar las bases de convocatoria de cada maestría. Es verdad que tenemos pocas, pero también tenemos alguna maestría que se imparte íntegramente en inglés o buena parte en inglés. Lógicamente, ahí el nivel de exigencia de idioma es superior. Hay otras, en cambio, en las que no. Entonces, sí que aconsejo también en el apartado de requisitos de cada maestría en nuestra web, se podrá verificar esa información e, insisto, se puede certificar mediante centros oficiales el nivel de inglés en el baremo, porque lógicamente hay diferentes baremos a nivel internacional, en el baremo equivalente al que se pueda exigir en ese máster. Excelente, muchísimas gracias. Y ya, mi doc, por último, tenemos dos agradecimientos. Yo creo que ya pues cerramos entonces con esto el conversatorio. Uno de nuestro docente del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, Miller Roa. Muchas gracias, me interesa la información de postdoctorados y felicitaciones por este espacio a los amigos de Fundación Carolina. Muchas gracias. Y tenemos también al director de nuestro centro de graduados, Wilter San Juan, que también nos agradece diciendo gracias por la información, excelente espacio y oportunidad para nuestros graduados. Muchas gracias. Me alegra que así sea y, bueno, pues encantado de haber participado en esta iniciativa de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad Surcolombiana y esperemos entre todos contribuir a incrementar el número de candidaturas, tanto a nivel máster como a nivel doctorado o estancias cortas. Ojalá sea así y sumemos nuevas becas a esas 5. Así sea, Dios te oiga. Y bueno, no, ya resumiendo demás comentarios que nos han venido llegando, les quiero comentar que por favor deben estar muy pendientes del Facebook de Oficina Orniusco. Síganos para que les lleguen las alertas. Nosotros estaremos publicando entre hoy y mañana, yo creería, la grabación de esta sesión para quienes no nos pudieron acompañar en vivo, puedan escuchar muy bien las intervenciones aquí presentadas y puedan tener en cuenta las instrucciones tan importantes que el doctor Juan y el doctor Amortegui nos han brindado el día de hoy. Doctora Amortegui, si estás todavía, no sé si quieres brindar unas palabras de despedida, alguna última recomendación. Bueno, doctora Giovanna y doctor Juan, la última recomendación yo creo que sería pues seguir manteniendo esos niveles de investigación a cada uno de los docentes, desde sus grupos, desde sus semilleros. En ese momento está abierta, por ejemplo, desde la Vicerrectoría, el apoyo para la publicación de artículos en revistas indexadas, está abierto el apoyo para sufragar los gastos de traducción de los artículos en castellano a inglés. Estamos preparando unas próximas convocatorias de investigación también. Entonces, es como que todo ese andamiaje que tenemos en la Universidad Surcolombiana pues pueda favorecer que los diferentes docentes investigadores pues vayan teniendo unos productos académicos, unas competencias, unas capacidades investigativas que seguramente podrán permitir una mayor proyección en este tipo de convocatorias y que definitivamente pues no sigamos perdiendo esta oportunidad y que ojalá, y seguro que así será, haya un nuevo doctor por la Fundación Carolina o haya un nuevo docente o una nueva docente que se vaya de estancia postdoctoral. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias al doctor Juan Torres. Estaremos atentos, cualquier duda, cualquier comentario, observación, etcétera, nos la puede enviar al correo orni@usco.edu.co, es decir, O de oficina, R de relaciones, N de nacionales, I de internacionales, orni
info@usco.edu.co. Como les decía, bueno, por aquí me preguntan que si podemos enviar las grabaciones a los correos electrónicos. Es bastante dispendioso, por eso es que nosotros ya tenemos la práctica establecida de publicarlos en nuestras redes sociales y que cada quien pueda ingresar a YouTube y descargarlos a su conveniencia. Doctor Juan, unas palabritas entonces, por favor, de despedida. Nada, reiterar mi agradecimiento y bueno, el hecho de estoy encantado de haber podido participar en esta sesión informativa y bueno, como ya he dicho con anterioridad, ojalá contribuya a tener muchos más docentes de la Universidad Surcolombiana entre nosotros y por supuesto también a estudiantes de maestría. Muchas gracias, Joana, muchas gracias, Elías, un placer volver a verte, aunque sea por este medio, ojalá sea en persona dentro de no mucho tiempo y bueno, pues ojalá tengamos ocasión, bien Joana, de que visites nuestra sede o tenga yo oportunidad de regresar a Neiva. Así será. Cuando se acabe todo esto, te esperamos por acá y si Dios quiere podemos ir allá a visitarte para seguir concertando más oportunidades en el marco de estas alianzas que son tan fructíferas para ambas partes. Muchísimas gracias a todos los presentes aquí, a los ponentes en esta sesión. De verdad que estos espacios para nosotros y para nuestra comunidad académica son muy significativos, va mucho más allá de uno dar un link de una página y decir, ingresa aquí y lee. Son, digamos que pues de alguna manera asesorías personalizadas que a través de estos medios podemos lograr en estos momentos. Entonces, muy abiertos desde la Universidad Surcolombiana a todas las posibilidades de cooperación con la Fundación Carolina de España. Igualmente de por nuestra parte y muchas gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes. Feliz tarde. Igualmente, gracias. Adiós. Hasta luego.